Entonces, bueno, les cuento de qué se trata el ejercicio y lo vamos a hacer entre varias personas, entre varios voluntarios, cada uno como en pedacitos. Bueno, los diccionarios, bueno, afortunadamente no quedó grabado, pues porque con la tradición lexicográfica del instituto, el diccionario las definiciones que estaba proponiendo yo estaban patéticas. Entonces, mejor que no quedó eso. Entonces, bueno, los diccionarios en Python, pues no es para hacer diccionarios, ¿cierto? No hacer, lo que estábamos haciendo era una analogía de los diccionarios lexicográficos con los diccionarios de Python. En Python es una herramienta de estructura de datos. Entonces, ¿para qué yo, por ejemplo, en mi trabajo diario, para qué uso los diccionarios? Para contar cosas. O sea, por ejemplo, uno podría hacer un diccionario para que cuyas claves sean palabras, así como el que estábamos haciendo, el del gato, el perro, el gusano, toda esa cosa, pero el contenido no, no poner una cadena, sino tener un número, que el contenido del diccionario sea un número y ese número represente algo. Por ejemplo, el número de veces que ocurre esa palabra, por ejemplo la palabra perro, la palabra gato, en un texto. Entonces, esa es la aplicación que yo utilizo prácticamente siempre para los diccionarios, o pues la que más uso, que es usarlos para llevar conteos. ¿Conteos de qué? Si estamos trabajando con palabras, pues conteos de palabras, o conteos de letras, o conteos de lo que sea. Básicamente el análisis de texto automático está fundamentado en contar cosas, ¿sí? En contar cuántas veces ocurren las palabras en los documentos y a partir de ese número de apariciones, eh, pues los métodos que existen o podemos hacer operaciones con los documentos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo tengo un diccionario de las palabras positivas, digamos para la aplicación que estaba proponiendo Valerie, y tengo un diccionario de palabras positivas que digan yeah, super, me gusta, es chévere, bueno, nice, y un diccionario de palabras negativas, no, horrible, feo, guácate, porquería, qué sé yo, palabras negativas. Hacer un sistema rudimentario de análisis de sentimientos sería contar cuántas veces en un texto en particular ocurren las palabras positivas y las palabras negativas. Y el que su conteo de más grande, pues seguramente será como podamos asignar esa etiqueta de análisis de sentimiento o análisis de emociones. Entonces, el ejercicio que les voy a proponer es el siguiente. Vamos a tomar un texto largo, bueno, un artículo de Wikipedia, que es la herramienta que hemos venido usando, y vamos a, a hacer un diccionario con el vocabulario de palabras que se utilizan en ese documento y la entrada el contenido de las entradas de ese diccionario va a ser cuántas veces ocurre esa palabra. ¿Sí? ¿Sí es claro lo que queremos hacer? Queremos hacer un diccionario con todo el vocabulario de un texto largo y la entrada, ay, se fue la luz, no, ya volvió. Y las entradas, digamos, si ocurre la palabra gato, nos tendría que decir al final de recorrer ese documento cuántas veces ocurre gato en el documento y que el diccionario solo va a contener, eh, ay, 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 se perdió, se perdió, se perdió. Ah, ah, oiga, se fue internet, se fue la luz un momento, se fue internet.
Mm, Ay, hola, volví. Eh, Se fue internet aquí se fue la luz en mi casa por un instante y se dañó internet. Entonces estoy con los datos del celular. Bueno, voy a cancelar mi cámara. ¿Me están escuchando? Sí, Bueno, señor. ¿hasta qué punto me alcanzaron a escuchar eh, del ejercicio que vamos a hacer? No lo ibas a explicar mejor y se cayó como la señal. Sí, bueno, entonces repito, vamos a hacer, bueno, el comentario era que los diccionarios los usaba principalmente para contar cosas, o sea, para guardar conteos de cosas. En este caso, podríamos hacer un diccionario como el diccionario que habíamos propuesto, como el diccionario léxico, pero en donde las entradas del diccionario, las claves del diccionario serían palabras y su contenido no va a ser una definición, una cadena de texto, sino que sea un número que en el que vamos a ir contando cuántas veces las palabras ocurren en digamos, en un texto largo. Entonces, bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, la idea es que vamos a hacerlo como entre todos, cada uno haciendo como un pedacito. Entonces, bueno, abro aquí, esto es para sesión, esta sesión, ¿cuál es? La sesión número 10. Entonces, ahora sí estoy grabando el video, entonces pues esto nos va a quedar, sesión 10, entonces ejemplo o ejercicio diccionario. Entonces, este lo vamos a hacer así de manera colaborativa, yo, digamos, sugiriendo la estrategia y como tratando de llevarlos. Y en la próxima clase vamos a plantear unos ejercicios, pues ya como de trabajo autónomo. Y vamos a tratar de hacerlos en la clase y que cada uno pues pueda como hacer un ejercicio con un diccionario. Entonces, bueno, el objetivo, entonces, tengo que compartirles este notebook. Compartémoslo, que todos podamos no ser editores, y copio el link y lo coloco aquí en el enlace en el chat de Meet. Ok, listo. Vamos a ¿dónde está? Está aquí. Entonces, bueno, primero tenemos que proveernos de un texto largo. Entonces, a ver, em,
Ay, caray, ¿otra vez estoy hablando solo? No, aquí están todos. Ah, sí, aquí ya los veo. Bueno, entonces empecemos. Lady Rocío, escógenos un artículo de Wikipedia que tenga pues alguna cantidad de texto. Digamos que ¿qué quieres? ¿De un país? O sugiérenos alguno. Em, Creo que esta vez podríamos elegir no sé, algo de historia Historia, listo. sobre los dioses romanos. Dioses romanos. ¿Quién es el dios más tremendo? Y vamos a buscar la página que tenga más texto. ¿Sería Zeus, por ejemplo? Mm, Ese es griego. ¿Sería Júpiter, quizás? Ay, sí, perdón. el homólogo. Bueno, yo cometo muchos errores. Creo que los gusanos son anélidos, no platelmitos. Pero bueno, y Zeus seguro es romano y no griego. Ok, bueno, listo. Lady Rocío, ¿podrías compartirnos tu pantalla y nos creas, entras al notebook y nos creas una variable con una buena cantidad de texto que tenga por lo menos unos 4 o 5 párrafos tomados de Wikipedia? Sí, ya lo estoy compartiendo. Ok, listo. Entonces también vamos abriendo el Entonces, enlace del notebook para ir participando. Entonces, hablemos Wikipedia. bueno, bueno, esperemos que Lady Rocío avance antes de hablar un poquito de la estrategia. De pronto voy a colocar aquí en el notebook lo que queremos hacer. Entonces, vamos a obtener un diccionario del vocabulario de un texto eh, y cuyas entradas contienen el número de veces ¿Qué estás que escribiendo? cada palabra ¿Tú estás escribiendo, Sergio, aparece, o sí, veo? en el texto. Listo, control S, ya salí. O sea, ya grabé. Ah, Listo. ok, vale. Entonces, es que estaba compartiendo pantalla yo, no me acuerdo. Bueno, ahora tú estás presentando, Mm, chévere. listo. Bueno, Sí, ok. Eso es más o menos lo que yo hice para Colombia, para Venezuela y Francia, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, mientras Lady Rocío nos está haciendo proveyéndonos del texto, entonces vamos con el siguiente voluntario. ¿Alguien quiere voluntario o dedocracia? ¿Quién no ha participado ese día? ¿Quién dijo? Mauricio se lanzó al agua. Ok, listo. Bueno, pero no sé qué es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, Uy, define un diccionario nuevo vacío, ¿cierto? Pues porque no sabemos qué palabras hay en el texto que vaya a poner Lady Rocío. Entonces, eh, créanos un diccionario vacío en... eh, ay, ay, ay. Ah, creo que bueno, están. estamos viendo pues Lady Rocío que está presentando, aunque pues bueno, yo que estoy con los datos del celular no me ha llegado. ¿Ustedes están viendo? Pues voy a darle F5 a mi notebook aquí local, a ver si ya veo, ok, ya Lady Rocío está poniendo como cosas. Entonces, eh, mitología, Creo que recuerda que va en Lady la misma Rocío, línea de código. recuerda que si utilizas triple comilla, puedes tener una cadena muy larga que tenga varios renglones. Entonces, abres con triple comilla y cierras con triple comilla, ¿no? Entonces, bueno, estás usando como las Ya, líneas de la 1 hasta la 6 y Mauricio, podrías, digamos, en la línea 7 u 8
adicionadas, o bueno, por lo menos después de lo que está haciendo Lady Rocío, eh, eh, bautizar una nueva variable que va a ser ese diccionario. Proponle un nombre como conteos palabras o cuentapalabras o algo que nos dé como una idea de que ese diccionario va a contener las frecuencias de las palabras o frecuencias palabras, o, bueno, no sé, tú lo propones. Ok. La variable que creó Lady Rocío se llama mitología, ¿no? Ok, ese va a ser nuestro texto. Y, eh, y Mauricio está creándonos un diccionario, un diccionario en blanco, ¿cierto? O un diccionario vacío. Ok, bueno, ya Lady Rocío ya como que ya terminó, ¿cierto? Ahí ya está ese texto. ¿Qué tan largo está? No mucho, pero bueno, listo, no importa. Sí, Está muy bien. sí, sí. Listo, Lady Rocío, muchísimas gracias. Bueno, Mauricio, continúa tú. Eh, Ya hice uno que se llama frecuencia palabras. Frecuencia palabras. Listo, yo ya lo estoy viendo en mi notebook. Bueno, espero que los demás ya lo... Ok, utilizaste, lo llamaste frecuencia palabras, barra al piso entre las dos palabras, muy bien el nombre. Es indicativo de lo que va a contener y fue con el igual, abres corchetes, cierras corchetes redondos, como curlis. Perfecto. Listo, Mauricio, muchísimas gracias. Ahí vamos todos aportando un poquitico. Bueno, ahora, eh, otro voluntario. Otro voluntario, digamos, ¿hay voluntario o democracia? Mm, Democracia, Nubia, Nubia. Señor, Eh, Listo. El eh, créanos, conviértenos mitología en en una lista de palabras, usando, ¿te recuerdas el método split? O sea, ahora crea como una variable nueva que se llame palabras o algo así y eh, haz que esa nueva variable, digamos en la línea 5, contenga sea la división de mitología en palabras. ¿Sí, sí con tienes idea cómo split. hacerlo? Con split. Más o menos. Yo le iba a hacer con list a la maldita sea, pero sí creo que es con split. Es con split, sí, Ah, porque mitología es una cadena de caracteres y vamos a dividirlo sí, como en palabras, ¿cierto? Como que lo divida por el espacio, ¿cierto? Ok. split. Ya no me acuerdo casi, creo que. Ay, simple, metodología. Sería así, no me acuerdo si es un método. Ay, Sí, split es un método, o sea, tendríamos como que crear una nueva variable, o sea, esa nueva hacia abajo. variable, asignarle el contenido de enviarle a mitología el mensaje split. Listo, la nueva variable sería lista mitología. Lista mitología, bueno, debías poner lista palabras mitología. Sería como mejor, porque la lista va a contener palabras, ¿cierto? Porque lista de mitología de pronto piensan que es como lista de mitologías y que es una mitología, entonces no, pues una palabra sí es una cadenita de caracteres, ¿no? Entonces sí, te sugiero que Listo. le pongas, ok, listo. A ver, ¿cómo quedó? Dale control S a ver si ya los demás podemos verlo. Uy, que se cambió a otra sesión. En System Sobreescribir, creo que le listo. dices control S y él fuerza al salvado. Vamos a ver. Yo todavía no lo veo. Lista de palabras. Lista palabras mitología es igual a mitología.split. Perfecto. Tenemos que tener en cuenta que mitología, Lady Rocío definió la variable con M mayúscula. Entonces ahí lo hiciste muy bien. Perfecto, listo. Ya tenemos una lista de palabras, una lista que contiene las palabras.
Chévere. Listo. Perfecto, Nubia. Muchísimas gracias. Contribuiste en el siguiente pasito. Ahora, otro voluntario. ¿Quién dijo yo hago el siguiente pasito? Eh, ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Dedocracia? Vamos con Oscar Enrique. Oscar Enrique. Eh, Acá, a ver, veamos. Defínenos un ciclo for para recorrer cada una de las palabras de la lista de palabras de mitología. O sea, haz el for, colocas el in en los dos puntos y comenzamos a preguntarnos qué vamos a recorrer y a bautizar una variable con el contenido. Entonces, si puedes en la línea 6, y bueno, creo que no lo vemos interactivo. Eh, pues bueno, por lo menos yo, pues de pronto si podías compartir la pantalla a tus compañeros. Pues a mí no me está sirviendo muy bien con el internet del teléfono. No Bueno, puedo compartir. Ah, ya. Ya voy. uy, me salí de la reunión. Mm, Escribo un por y dos puntos. Sergio. sí, correcto, lo defines y Hola. ok. Eh, bueno, ¿cuál es el iterable Hola. que vas Yo te a escucho. recorrer? Sergio está, Sergio fue. Creo que Sergio. Creo pues que sí, se cayó. No, sí sí, pues estoy. aparentemente está online, pero Ah, bueno, ya no sí, se escucha. sí, Bueno, sí yo estoy, aquí sí estoy, veo sí estoy. en mi Ah, ok. pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Por dos puntos. ¿Te pongo los después del por? Entre el for y el in bautizas la variable del ciclo for, pero es mejor primero ponerlo de lo que está entre el in y dos puntos, que es lo que vamos a recorrer, ¿cierto? El iterable que vamos a recorrer. ¿Y cuál es el que voy a recorrer? ¿Frecuencia palabras? No. Frecuencia ¿Mitología? palabra no tiene nada, es un No, diccionario mitología. vacío, es el que queremos crear. Ah, digamos que la estrategia que queremos hacer es observar una a una las palabras del texto de la mitología y eh, cuando tengamos la palabra, digamos dentro del ciclo for, vamos a preguntarnos si la palabra está en el diccionario que creó Mauricio. Y si ese diccionario, pues bueno, tú no vas a hacer todo eso, solo vas a hacer la parte del for. Eh, pero la estrategia general es esa, recorrer todas las palabras del texto y dentro del ciclo for, cada una de esas palabras, primero el, segundo modelo, luego romano, luego incluía, vamos a ir preguntándonos si la palabra está incluida o no en frecuencia palabras, que es el diccionario que queremos construir. Y de acuerdo si la palabra está o no está, haremos algo. Queremos que si la palabra está, entonces como que incremente un contador. Y si la palabra no está, pues como que cree la entrada en el diccionario. Algo así. Bueno, tú estás proponiendo que recorramos mitología. Pero yo te hago una pregunta. ¿Mitología qué es? ¿Una cadena de caracteres o es una lista? No, es la cadena. Ya sería entonces la lista de palabras mitología. Sería la lista palabras mitología, porque la operación que queremos hacer es de cada una de las palabras, ¿no? Ok. Queremos que el diccionario tenga como las claves del diccionario sean palabras y vamos a recorrer palabra por palabra Palabra. Para cada palabra, Exactamente, está bueno ese nombre. Para cada palabra en lista de palabras mitología, vamos a hacer algo. Listo, exacto. entonces, ok, ¿Listo? listo. Hasta ahí, Oscar Enrique, diste también tu granito de arena en la construcción de la solución. Ok, Dejo de entonces compartir. ahora vamos con otro voluntario. ¿Quién dijo yo soy voluntario? Pues así que como estamos haciendo cositas cada uno, vamos a pasar todos. Así que
Vamos, ¿quién dijo? Digo, profe, Ah, pero deben guardarlo antes porque no me aparece. sí, Oscar Enrique, dale control S. A ver, listo, yo ya lo estoy viendo, de pronto tú ya lo tienes. Si quieres, Angeli, ¿nos compartes tu pantalla o...? Lo guardé. Sí, pues es como más interactivo porque para que veamos los cambios de cómo lo vas haciendo. Bueno, entonces, eh, bueno, Angeli, ¿estás por ahí? Si puedes, comparte tu pantalla y pues bueno, y abre tu micrófono para que podamos conversar. Listo, ¿ya están viendo mi pantalla? Bueno, yo de pronto no la veo porque aquí está como que en el celular. Ay, sí, sí, ahí está empezando a aparecer. Eh, ok, listo, ahí la tenemos. Ok, listo, ya hiciste el primer paso, que fue indentar, ¿cierto? Pues porque vamos a hacer un ciclo for y lo último que había en la última línea eran 2 puntos. Entonces vamos a hacer lo que está dentro del ciclo, ¿cierto? Ok, ya Oscar Enrique nos entregó la definición del ciclo, donde vamos a recorrer cada una de las palabras del texto de la mitología. Ok, ahora, habíamos dicho que la estrategia que íbamos a tratar de aplicar para construir ese diccionario que va a tener que la palabra romano ocurre 5 veces, que la palabra una ocurre 4 veces. Queremos un diccionario que diga eso, ¿cierto? Que así como teníamos un diccionario que decíamos gato y nos daba la definición del gato, aquí queremos es que diga gato, que queremos usar el diccionario con la clave gato, digamos, hacer el indexing por gato y que gato nos diga, bueno, si en este caso gato no es buen ejemplo, por ejemplo romano, que es una palabra que ocurre en ese diccionario, que el resultado sea que nos diga ocurre tantas veces, o sea, que sea una variable numérica que diga 5, 4, 3, lo que sea. Pero bueno, antes de esa es como la estrategia general. Lo primero que queremos, que nos podríamos como preguntar es que para cada una de las palabras de ese diccionario, de ese texto de la mitología, lo primero sería preguntarnos si la palabra está o no en el diccionario que estamos creando, que es frecuencia palabra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que si la palabra que estamos iterando no ocurre, entonces creemos la entrada y si sí ocurre, quiere decir que la entrada ya existía, entonces esa entrada la vamos a incrementar. Entonces vamos a hacer solo la primera parte, que es la condición de preguntar si la palabra está o no en el diccionario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí la estás creando, dices si palabra, ¿qué utilizas ahí? Ok, in ¿en quién? In mitología. Pero a ver, recuerda que mitología es una cadena de caracteres. De hecho, estas palabras las estamos sacando del texto de la mitología. Así que todas las palabras están en mitología. Exacto. Estamos preguntándonos si la palabra es una clave del diccionario frecuencia palabras. Esa es la condición, ¿cierto? Y, ok, listo, Angeli. Ya hiciste, bueno, ¿qué te falta para terminar ese if de manera hermosa? Los 2 puntos, dar el enter y quedar indentados. Perfecto. Muy bien, Angeli. Listo. Muchas gracias muchas gracias, Angeli, y necesitamos otro voluntario, que ya casi no nos quedan voluntarios. Falta Valerie. Valerie. Abre tu Sí. micrófono con... Ay, eh, Angeli, dale control S para que nos quede a todos o por lo menos a los que a los que no les ha actualizado, pues quede actualizado. Y pues que le quede actualizado a Valerie. Entonces, listo, Valerie, abre tu micrófono y compártenos tu pantalla. Ok, voy. Listo. Entonces, Mm, mm,
A ver, ¿recuerdas el que, bueno, la estrategia aquí es que vamos a hacer una cosa eh, si ocurre si ocurre, si la condición es verdadera y otra cosa si la condición es falsa, ¿cierto? Estamos Ujú. verificando si cada una de las palabras están o no en el diccionario. Entonces, bueno, necesitamos que nos colabores con la estructura, o sea, el, en la, el, el if que definió Angeli Ujú. tiene la condición, pero hay un elemento que se le debe adicionar el if cuando, cuando queremos que haga una cosa si es verdadero y otra cosa si la condición fue falsa. Ujú. ¿Recuerdas cuál es esa palabra clave en la que usamos en los if cuando queremos hacer algo cuando es verdadero o hacer algo cuando es falsa la condición? ¿Els? Else, sí, ok. Entonces, necesitamos, como vamos a hacer una cosa si es verdadera y otra cosa si es falsa, Ujú. necesitamos como ir poniendo la estructura. La Ok. estructura sería el incluir el else después del if y recuerda que el if y el else están indentados al mismo nivel. Entonces, digamos, yo te propondría si en la línea 9 nos colocas el if, perdón, el else. El else. ¿Ahí están viendo? Bueno, tú estás compartiendo la pantalla. Sí, Ok. ok. Bueno, no tienes números de línea, ¿no? No. ¿Ves el engranaje? Dale clic en el engranaje. Y ahí en el engranaje, Así después, era ¿dónde acá, ¿no? está la cosa? Ah, En listo. editor, le dices Show Line Numbers. Ujú. Ok, súper. Listo, entonces en la línea 9 te quedó el else. Recuerda que el else es como el if, tiene el dos puntos al final. Ok. Listo. Ok. Entonces, listo, ya lo tenemos ahí. Ahora, bueno, como lo del else estuvo tan fácil, es la primera que te toca hacer dos cosas. Entonces, eh, ok, en la línea 8 sería cuando la condición, o pondríamos las instrucciones cuando resulta que la palabra sí está en la frecuencia palabra. Y cuando no está, pues serían como en la línea 10, ¿cierto? Yes. Ujú. Entonces, yo quiero que trabajes de la línea 10. ¿Qué Ah, pasa ok. cuando la palabra no está en frecuencia palabras? Queremos que se cree una entrada en el diccionario, o sea, crear una entrada nueva en el diccionario. ¿Te acuerdas que la primera entrada nueva que creamos en el diccionario fue la del elefante? Que fue Ujú. adicionarle el elefante al diccionario que ya existía. Aquí el Sí. diccionario ya existe, lo definió Mauricio en la línea 4. Ujú. Entonces, cuando la condición de que la palabra no está en el diccionario, que es la de la línea 7, es falsa, o sea, la palabra no está en el diccionario, queremos crear la entrada en el diccionario. Entonces, ¿te Ok. acuerdas cómo creamos el elefante? Creo que sí. Bueno, Es- lo primero que pusimos fue exacto, ahí va, eh, el nombre del diccionario, la variable, ok. Lu- y se abren corchetes. Habría un corchete, sí, donde yo siempre me equivocaba, entonces y ahí en los corchetes vas a hacer como el indexing de lo que vas a crear. Ujú. Pero, ¿Qué? ok, pero tú no sabes, cuando hicimos elefante, sabíamos que elefante era la clave que íbamos a poner, la cadena elefante. Ujú. Pero aquí que queremos crear la entrada de la variable palabra, que fue la que no ocurrió. Entonces, la idea sería, en lugar de poner entre comillas, el indexing sería el de la variable que queremos crear, de palabra. Perfecto. Ok. Y luego colocábamos ahí donde dice el cursor el igual Y ahí y sí. Ah, no, el mentiras. contenido. Listo. Entonces aquí viene lo del contenido. En el diccionario del ejemplo que veníamos trabajando, el de las definiciones,
el contenido era una cadena de caracteres. Pero ahora el que queremos crear es un diccionario que contiene las frecuencias de las palabras, o sea, números. Entonces, lo que tendremos que poner después de ese igual es un número. Entonces, cuando tú creas la entrada, ¿qué número crees que le podríamos poner? O sea, o qué ideas de números podríamos cuando el diccionario se abre por primera vez para una palabra que no estaba y que la acabamos de observar en el texto, pues estamos recorriendo el texto de la lista de palabras, mitología, y apareció una palabra y esa palabra no estaba en el diccionario. Queremos meterla, pero que el contenido sea cuántas veces hemos visto esa palabra. ¿Cuántas veces, si no estaba en el diccionario, es la primera vez que la vemos? ¿Qué evidencia tenemos de que cuántas veces ocurre esa palabra hasta el momento? 0, ¿no? ¿Cero o uno? O una. Una, ¿cierto? Porque la acabamos de ver. No estaba en el diccionario y sabemos que ocurrió. Entonces, cuando entramos en el diccionario por primera vez, entonces el contenido sería uno. ¿Cierto? Listo, uno, perfecto. Ok, listo. Bueno, tú ayudaste en dos cosas. Colocaste el else de la línea 9 y colocaste las instrucciones de qué hacer cuando la palabra no está en el diccionario y con cómo la inicializamos, cómo la metemos, qué ponemos en el contenido cuando es la primera vez que la vemos. Entonces, pues, le ponemos un 1, pues porque la acabamos de ver, ¿cierto? Y solo sabemos, de pronto más adelante vuelve y ocurre la palabra, ¿cierto? Si vuelve a ocurrir la palabra más adelante en la lista de palabras, pues haremos otra cosa, ¿cierto? Porque la condición de la línea 7 ahora será verdadera. Si, por ejemplo, la palabra es él, cuando llegue la primera palabra, pues, y el diccionario está desocupado, pues la palabra no va a estar en el diccionario. Entonces, se va a ejecutar la instrucción de la línea 10 que acabas de escribir y va a meter en el diccionario la clave para la palabra él, que es la primera palabra de nuestro texto, y le va a asignar el número 1. Luego, más adelante, si vuelve a ocurrir la palabra él, pues esperaríamos que palabra en frecuencia palabras diera verdadero, pues porque ahora sí está en el diccionario, y vamos a hacer otra cosa cuando suceda esa condición. Pero ese es trabajo del siguiente voluntario. Entonces, listo, Valerie, muchísimas gracias. Estuvo muy chévere. Ok, entonces, bueno, en voluntarios, estamos con quién no ha pasado. No ha pasado Marcela, pero bueno, Marcela me mandó un mensaje que decía que estaba como que asistía a la clase, pero que otra vez estaba como con unos exámenes y con unas medicaciones que estaba como, ay, ay, ay. Entonces, Marcela, ¿tú quieres participar o prefieres que busquemos otro voluntario? Paso. Listo. Bueno, Marcela está malita. Entonces, listo. Y ahora repite voluntario. ¿Alguien quiere ser voluntario o Deocracia? Dedocracia. Dedocracia, ¿quién vamos? Con los primeros. ¿Con quién fue? Con Mauricio. Listo, Mauricio. El, a- ayúdanos, compártenos la pantalla y, ok, y Valerie, dale control S para que, pues, bueno, yo ya lo estoy viendo Ya le digo tres controles. Ok, listo, sí, aquí yo ya lo veo y entonces Mauricio, compártenos tu pantalla y, y avancemos un poquito entonces con la línea 8. Puedes agrandar un poquito que estamos viendo como hormiguitas, un par de control más. Eso, chévere. Listo, estás ahí, justo, te indentaste para quedar en el mismo nivel de indentación de la línea 10, súper chévere. Y ahí entonces, bueno, ¿qué pasa cuando la palabra sí ocurre en el diccionario? O sea, ya estaba en el diccionario y la volvemos a observar.
queremos que el contenido del diccionario, que es un número, se incremente en 1, ¿cierto? Pues porque estamos viendo nuevamente la palabra. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, ¿cómo incrementar en 1 el valor de una variable? Si yo tuviese una variable, ok, ya lo estás copiando ahí. Si tengo una variable, por ejemplo, que es la variable x, pues sería algo así como x es igual al mismo valor de x más 1. Entonces, no tenemos x, sino que tenemos frecuencia palabra con el indexing palabra. Y sería igual, si el ejemplo era x es igual a x más 1, aquí nuestro x es frecuencia palabra indexing palabra. Entonces, ok, te paras antes del 1 y bueno, antes del 1 el más, y entre el igual y el más, ¿qué propones? Si era x igual a x más 1, para incrementar el valor que tenía x, x era lo que estaba antes del igual. Entonces, en este caso, más o menos, o sea, si el ejemplo de cómo incrementar en 1 una variable era, y si la variable era x igual a x más 1, entonces, y si x es exacto, lo estás copiando todo, y exacto, estás incrementando en frecuencia palabra, en la entrada correspondiente a esa palabra, estás tomando nuevamente el valor que tiene la entrada del diccionario y le sumas 1 y vuelves y la pones en la entrada del diccionario. Entonces, ok, listo, perfecto, Mauricio. Pues no abriste tu micrófono, pero con tu digitación fue completamente claro y yo narrando el partido. Listo, estuvo muy bien. Listo, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, bueno, siguiente voluntario para hacer la cosa más fácil. Bueno, no, también hay que pensarlo un poquito. ¿Quién repite? ¿Quién repite? ¿Quién repite? ¿Alguien quiere repetir? Dedocracia, Nubia, que está en el centro de la pantalla. Nubia, Señor. imprímenos el diccionario al final. O sea, después de terminar el ciclo for, muéstranos el diccionario a ver qué quedó. Y ahí vamos a ver las palabras y cuánto ocurrieron las palabras. A ver si logramos hacer recoger esas estadísticas de cada palabra, cuántas veces ocurría. Prim frecuencia palabras. Listo. Y ejecútalo. Y no puedo creer que no haya un error. O sea, ups. El ocurre una vez. Hay palabras, mira, A ocurre 9 veces, la ocurre 9, de ocurre 14, antiguas 2 veces, griegos una vez, definido 1. ¿Lo logramos? Ahí tenemos un diccionario y, ok, entonces, listo, Nubia. O bueno, no, haz otra cosita que esto estuvo muy fácil. Digamos que ahora quiero que me nos consultes cuántas veces ocurre la palabra dioses. Dioses. Entonces, te das otro print y consultas el diccionario y vamos a ver si está la palabra dioses. Frecuencia palabras y le haces un indexing a la palabra pues dioses, a ver, córrelo a ver, ¿será que da un error o nos va a dar el número? Aquí está. 3 veces, dioses ocurre 3 veces y se lo podemos preguntar a cualquier otra palabra, ¿cierto? Sin embargo, si se lo preguntamos a gato, probablemente nos va a dar un key error, ¿cierto? Porque es probable que la palabra gato no ocurra ya, ¿cierto?
Otra palabra que tú piensas que de pronto sí diga ahí, puede de pronto no ser relacionada con mitología, sino una palabra frecuente del español, digamos, por ejemplo, son, ¿cierto? Son del verbo ser o estar, seguramente que pues si el texto es medianamente largo, esa palabra, no, no está No son, está son. entonces es o está o probemos otra vez. Del. Del, por ejemplo, Dos del ocurre veces. dos veces. Perfecto. Entonces, tenemos un diccionario que, que le podemos preguntar a una palabra de las que ocurren en ese texto y nos dice cuántas veces ocurrió. Y construimos el ejemplo entre todos. Yo les propuse la estrategia, pero vemos aquí la primera aplicación práctica de un diccionario, que no es pues la aplicación lexicográfica, sino la de guardar unas estadísticas de conteo de un texto. Y pues, bueno, créanme que el procesamiento del lenguaje natural es prácticamente contar. Es el trabajo de contar palabras o de un cierto léxico o de textos muy grandes y analizar esas frecuencias. Y esas palabras frecuentes que ocurren en muchos documentos o que ocurren en pocos documentos, pero muchas veces en un documento son como características importantes de un documento. Entonces, contar es el trabajo de analizar textos de manera automática. ¿Y en dónde se guardan esos conteos? En los diccionarios. Entonces, ok, eh, lo logramos. Bueno, nos gastamos 7 minutos más, pero lo logramos. Entonces, en la próxima clase vamos a tratar de abordar dos cositas de nuestro programa, que es, que ya no sé dónde está el programa, pero bueno, no, aquí está. Es, ok, pasemos a los archivos, o sea, ya no van a ser un par de textos corticos ahí copiados de Wikipedia, sino que nos vamos a proveer de una buena cantidad de textos, porque ahora podemos contar palabras y hacer cosas en cantidades porque las podemos, sabemos hacer diccionarios, podemos hacer funciones de similitud con conjuntos. Lo que nos falta es aprender a utilizar archivos y poder tener un corpus grande de documentos y hacer esos análisis en esos archivos. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer aprender a cómo utilizar corpus de archivos y documentos, grandes cantidades de documentos y documentos verdaderamente largos y hartas cantidades y cómo recolectar estadísticas con diccionarios y de pronto hacer como un análisis. Hemos dicho que vamos a hacer un Google, hagamos un Google, que podamos hacer, tener una buena cantidad de documentos y al que le podamos hacer consultas. Y hacemos nuestro primer Google y entonces o nuestro primer sistema de recuperación de información. Y ya podemos andar por la calle sacando pecho diciendo yo pude hacer una cosa parecida a Google. Entonces, eso va a ser la próxima semana. Entonces, bueno, les agradezco a todos la participación de hoy. Estuvo muy chévere todos trabajando y pues nos vemos en 8 días. Si, bueno, abro espacio a preguntas sobre el ejemplo que hicimos. Y si no hay preguntas, pues ya nos vamos a descansar. Pero bueno, abramos el espacio a las preguntas, comparto mi pantalla por si alguien tiene alguna y bueno, ok, no sé, ¿preguntas? Sí, profe, hay un pasito Sí, que yo me perdí y es que en sí, mi mente en español funciona así. Yo le preguntaría al programa la sí. frecuencia de la palabra. En mi mente, lo que va indentado en is sería indentado en es y viceversa. Como Ok, a ver, uno no te pregunta entendí. primero, esta palabra está una vez y luego pregunta si esta palabra se repite, la podemos dos veces. No entiendo por qué en Python quedó así. Pues bueno, más o menos la idea es que estas instrucciones que son las que se repiten en el ciclo for, eh, evaluamos la condición de que si la palabra está o no incluida en el diccionario
y teniendo en cuenta que lo arrancamos desocupado. Y bueno, la condición que hizo primero Valerie, yo creo que esta es más clara, ¿cierto? O sea, en el caso de que la palabra no existe en el diccionario, entonces tenemos que incluirla en el diccionario y colocarle el número 1. ¿Esa la tienes clara ahí o tienes duda ahí? No, sí, hasta ahí bien, profe. Está bien. Es la línea que adicionó Mauricio, ¿cierto? En la que en lugar de crear la entrada, lo que tenemos que hacer es actualizarla, ¿cierto? O sea, actualizarla significa que vimos la palabra nuevamente, ya estaba en el diccionario, pero la vimos una vez más. Y queremos aumentar, entonces como la vimos una vez más, queremos aumentar en 1 el número que está incluido en la entrada para ese diccionario, para esa palabra en el diccionario. Entonces, lo que hacemos es actualizar la entrada. ¿Te acuerdas cuando cogíamos el diccionario y el diccionario ya tenía la definición de perro y luego con esta sintaxis que fue el nombre del diccionario, el indexing de perro y el igual, le dábamos una nueva definición a perro. Entonces, ahora aquí la nueva definición o el nuevo contenido para esa palabra que ya habíamos visto, que ya estaba incluida en el diccionario, o sea que no es la primera vez que aparece en la secuencia de palabras. Entonces, lo que queremos es actualizarla con lo que le vamos a poner en el lado derecho del igual, que es lo que te estoy resaltando ahí. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Tú lo estás viendo. Ok. Sí, veo que sí. Entonces, ¿qué con lo que vamos a actualizar esa entrada es el valor que tenía antes, porque puede que ya la hubiéramos visto más de una vez, incrementado en 1. El valor que tenía antes es este, lo que había en el diccionario actualmente para esa palabra, que es volver a hacer el indexing de frecuencia palabras, la palabra, y este indexing nos devuelve cuántas veces la hemos visto antes. Y a ese número le incrementamos 1. Ese resultado, incrementado en 1, es el que se almacena en lo que está a la izquierda del igual, que es la entrada del diccionario que queríamos actualizar. Bueno, con este carretazo te quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Ok. ¿Hay más preguntas del ejemplo que hicimos hoy? Bueno, parece que no, pero bueno, fue nuestro primer uso práctico de un diccionario después de haber analizado 8 aspectos teóricos de los diccionarios y no utilizamos borrado, no sumamos diccionarios, pero utilizamos por lo menos los elementos básicos, por lo menos del 1 al 4, al 5, al 6, digamos, o al 5. No, al 5 no, sino hasta el 4, que fue hasta la iteración. Bueno, los demás elementos los vamos a ir introduciendo en la medida en que los necesitemos, pero ahora con las necesidades de analizar muchos más documentos. Entonces, bueno, ahí tenemos la teoría. A este notebook volveremos mucho cuando tengamos que usar los elementos de cómo usar el diccionario, de pronto a nuestro ejemplito también. Y bueno, listo, eso es todo por hoy. Bueno, nos pasamos hasta las 8:15. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en 8 días para que ahora sí llegó el momento de no más textos de juguete, sino ahora sí el carambombo grande. Voy a traerles una gran cantidad de textos y vamos a procesar en forma. Entonces, listo. Nos vemos en 8 días entonces y bueno, los espero y que pasen una buena semana y una buena noche. Gracias, profe, Sergio. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Buenas hasta noches. luego. Ok. Uy, ya no grabé la clase, solo quedó grabada la segunda mitad. No me acuerdan estos, no se me olvida.
Ah, y sobre todo se me olvida cerrar el micrófono.